seguimos con el mes de santificación y queremos hablar de la vida espiritual de cada uno de nosotros. Nuestra vida espiritual es todo, ¿sí? De cómo está el estado de nuestra vida espiritual, así nosotros vamos a poder hacer todo lo que el Señor nos mande, ¿sí? Recordar de que nosotros hemos aceptado a Cristo en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Todos nosotros hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón. Y al aceptar a Jesús en nuestro corazón, se produce un cambio. Debe producirse un cambio en nuestras vidas. Es la idea de recibir a Cristo, que haya un cambio en nosotros. Y lo debemos ver nosotros, lo debe ver Dios, lo debe ver nuestra familia, ese cambio, lo debe ver el mundo. Entonces, Jesús viene a una persona para que haya cambio. Diga conmigo, cambios. Jesús viene a una familia para que haya ¿qué? Cambios. Jesús quiere entrar en un hogar para que haya cambios, porque Él lo puede producir al cambio. Él tiene el poder para producir cambio. Mientras cuanto una persona quiera, mientras cuanto una persona le dé lugar, porque al reconocer quién es Jesús, nosotros entendemos, hemos sido pecadores, Señor. Hemos vivido lejos de ti, la verdad que era un desastre mi vida, pero hoy te tengo a vos y yo voy a cambiar. Jesús produce eso. Jesús produce un arrepentimiento en nosotros de la mala manera de vivir que teníamos. Todos nosotros tenemos un pasado acá. Todos nosotros vivíamos de una manera incorrecta. Nadie puede decir, a algunos no les gusta hablar de su pasado. Es que tenemos que hablar, porque no tenemos que olvidarnos de dónde el Señor nos sacó, porque con eso predicamos. Y entender que Jesús entró en nosotros con ese propósito de cambiar nuestra vida. Y nosotros tenemos que asegurarnos que seguimos viviendo de la misma manera. Yo soy una persona diferente. Yo soy un hombre diferente. Yo ya no soy el hombre de antes. Ya no soy la misma mujer. Tenemos que asegurarnos eso. Este tiempo de santificación debemos asegurarnos si todavía seguimos viviendo en ese cambio, ¿no?, que Él produció en mi vida cuando lo conocimos. O si no, estamos retrocediendo sin darnos cuenta. Estamos retrocediendo para atrás y entrando a la vieja naturaleza otra vez. Pero Él está en este lugar para que hoy pueda Él desatar en nosotros todo aquello que nos hace vivir, ¿no?, para atrás, que nos hace vivir nuevamente en esa esclavitud. Jesús nos liberó de toda esclavitud y no podemos ser esclavos de nada. No podemos ser esclavos del mal temperamento, no podemos ser esclavos del vicio, no podemos ser esclavos del odio, no podemos ser esclavos de la pobreza. No podemos, no debe haber esclavitud en nosotros. En este tiempo de santificación debemos examinar si todavía estamos siendo esclavos de algo. Si estamos siendo esclavos de algo, entonces quiere decir que sin darme cuenta volví a retroceder otra vez. Pero hoy Jesús quiere recordarnos que Él entró para cambiar nuestra vida y que ya no podemos vivir como vivíamos antes, esclavos de pasiones, esclavos de sentimientos, esclavos del pecado o esclavos de alguien. Él nos quiere que nos mantengamos en libertad. ¿Cuántos le dan un aplauso a Él por esa libertad? Y todos vivimos una experiencia desde cuando lo conocimos a Él.
Todos debemos vivir una experiencia. Si no la viviste, este es el tiempo que vos digas, yo quiero experimentar una experiencia con vos. Yo quiero en verdad cambiar. Yo no quiero ser un religioso. Yo no quiero ser una persona que solamente dice cristiano de la boca para afuera. En verdad yo quiero experimentar algo, un cambio verdaderamente que se produce desde adentro. Esa experiencia con el mismo Señor Jesucristo es la que marca nuestras vidas. No hay otra. No hay otra experiencia. La única experiencia que va a transformar nuestra vida es Jesucristo de Nazaret. Hay una historia en el libro que es muy conocida, ustedes la conocen porque conocen de Biblia seguramente, pero está bueno para que nosotros hoy la recordemos, que para nosotros es una gran experiencia que pasó un hombre donde tuvo una experiencia con Jesús. Y a partir de esa experiencia con Jesús, este hombre nunca más fue el mismo. Y eso es lo que nosotros debemos creer. Eso es lo que nosotros debemos anhelar. Los jóvenes, no vengo a la iglesia porque me trae mi mamá, porque quiere que yo vaya, ellos, ¿no? Voy a la iglesia porque estoy buscando un cambio en mi vida. Yo quiero ser diferente, quiero marcar la diferencia en mi generación. Eso es lo que el Señor produce y lo que nos muestra esta historia en Hechos, si pueden anotarlo. En Hechos capítulo 9, del 1 al 5, tal vez va a decir diferente a lo que seguro van a poner ahí, a lo que yo digo, o a tu Biblia, que son diferentes lenguajes. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 5. Dice, Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si allá hace algún hombre o mujeres de este camino. ¿Qué le pasó a esta familia que antes se vivían peleando y ahora es una familia diferente? ¿Qué pasó? La misma pregunta nos podemos hacer con Saulo. ¿Qué pasó con este hombre que odiaba realmente a Jesús? Y la única respuesta que podemos ver es que Jesús se le apareció en su vida. Que cuando a nosotros nos diga, ¿qué te pasó? Que cambiaste tanto. Es lo que debemos producir en la sociedad, en la escuela, en el trabajo, en mi familia, en todo lugar. Debemos producir esa pregunta, ¿qué te pasó? ¿Cómo cambiaste? Y la respuesta es que tuve un encuentro con Jesús. Saulo fue que se le apareció la gloria del mismo Señor Jesucristo. Y pudo experimentar una conversión. Hermano, lo que más espera Dios de nuestra vida, que por tener a Cristo se produzca una conversión en nosotros, en nuestro hogar, en todas las áreas de nuestra vida. Dios lo que busca esa clase de fruto en cada uno de nosotros, una gran conversión por haber recibido a Cristo. Hoy todos creen en Cristo, pero siguen viviendo de la misma manera. Pero Saulo quedó registrado en la Biblia, que podemos ver que este hombre, que era una clase de hombre tremendamente lleno de odio por el Evangelio, y después hizo un cambio tremendamente. ¿Qué le pasó? Jesús. Y hoy podemos nosotros tener en nuestro corazón que la gente diga, bueno, cambiaste, pero fue por Jesús. Jesús cambió verdaderamente. Jesús debe provocar un cambio tremendo y radical en nuestro interior.
Digan conmigo, en nuestro interior. Ahora la conversión de Saulo nos plantea preguntas. Uno dice la conversión de Saulo y la pregunta es, ¿qué quiere decir conversión? ¿Qué significa conversión? ¿Qué significa la conversión de Saulo? La conversión es un cambio de comportamiento. Eso significa conversión, se convirtió al evangelio, a su religión. No, una conversión, un cambio de comportamiento. Eso significa conversión. Se trata de un cambio en nuestra naturaleza. La naturaleza que nadie puede cambiar, la naturaleza que la ha torcido situaciones en nuestra vida, cuando entra Cristo la endereza. Un cambio de naturaleza en nosotros. Es como un nuevo nacimiento para nuestras vidas. Es un nuevo nacimiento y un cambio de corazón. Y esa conversión fue un resultado de tener un encuentro con Jesús. De haber tenido un encuentro. Y no solo él tuvo un encuentro con el Señor, sino que él tuvo un gran arrepentimiento de haber hecho lo que hizo. Se produjo un arrepentimiento en su corazón, que cambió de parecer. Digan conmigo, cambió de parecer. De odiar a los cristianos, de tener un gran odio. Cambió de parecer, que ahora lo vamos a ver. Se dio vuelta y así tenemos que hacer nosotros. Cuando entendemos que Jesús vino a nuestra vida, entró para un cambio, una conversión verdaderamente. Ya cambié, me arrepentí de cómo era antes, me arrepentí de todo lo que hacía, de todo lo malo, me arrepiento, cambio la dirección por donde yo iba por acá, ahora voy por el camino que Jesús me muestra. Y él hizo lo mismo, él tuvo un gran arrepentimiento, cambió de opinión y se dio vuelta y fue por donde Cristo le dijo que vaya. Y una conversión nos exige algo en nuestras vidas. Una conversión nos exige el abandono de los malos comportamientos. Digan conmigo, malos comportamientos. Debemos abandonar los malos comportamientos de nuestras vidas. Sin decir, pero yo soy así. Entonces, si yo digo soy así, todavía no tuve ese encuentro con el Señor Jesucristo. Todavía no dejé que Él entrara verdaderamente y transformara mi vida. La conversión nos exige que nosotros abandonemos los malos comportamientos. Y yo le estoy hablando esto por lo que hablamos el miércoles pasado, que de cómo deberíamos tratar a la novia. Pero también debemos empezar por esta etapa, de asegurarnos si nosotros en verdad seguimos siendo hombres y mujeres transformados y cambiados, para que yo pueda hacer lo que Él me pide. Y en la conversión nos exige abandonar los comportamientos del pasado. Saulo tenía un mal comportamiento antes. Saulo no creía en Jesús. Saulo decía que todo lo que los discípulos hablaban de Jesús era mentira. Saulo sabía que Jesús había sido colgado de un madero, pero él decía que toda persona
que había sido colgado de un madero, era porque estaba bajo maldición y Dios hizo que él estuviera colgado en un madero. Saulo persiguió a Esteban porque él se ensañó con esto, porque él pensaba, hay que parar a estos que hablan de Jesús, hay que pararlos a ellos, porque ellos van a derribar todo lo que toda la religiosidad que ellos tenían. Hay que pararlo, y él estaba ensañado. Y se la agarró con Esteban, que uno dice que tal vez el aguijón de Pablo sería eso, ¿no? Se agarró con el discípulo, con Esteban. Esteban predicaba el evangelio y él lo mató. Junto con otro lo apedrearon y lo mató. Él no creía en nada de las cosas que se oía de Jesús. Él le parecía que eso era todo mentira. Jamás creyó que los discípulos decían que Jesús había resucitado, que Jesús había aparecido en varias ocasiones a los discípulos de Jesús. Nunca de eso él creyó. Pero al tener un encuentro con Jesús, él cambió de opinión. Él cambió esa forma de pensar. Y él tuvo ese encuentro con el Señor. Yo me lo imagino a Saulo en ese camino. Saulo conocía la palabra, conocía el Antiguo Testamento, y teniendo ese encuentro que él cayó de la luz, de la gloria de Dios, él tal vez pensó, se le habrá imaginado, bueno, un llamado de parte de Dios. Él conocía a Dios. Pero para la sorpresa de Saulo, el que se le apareció fue Jesús. Él pensó que era Dios, que lo mismo que le pasó a Moisés, un llamado por medio de la zarza, una experiencia sobrenatural. Él estaba pasando lo mismo. Tal vez él pensaba, Dios me está llamando igual que Moisés, pero no era Dios. ¿Quién era? Jesús. El mismo Jesús que él no creía que estaba vivo. El mismo Jesús que él no creía que era el Hijo de Dios. El mismo Jesús se le apareció en ese momento, y ahí él creyó que todo lo que los discípulos decían de Jesús fue verdad. Ahí tuvo un verdadero encuentro. Todo pasa lo mismo. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, ahí donde creemos. Mi hermana cuántas veces me invitaba a la iglesia, a la célula, y yo le decía, todos esos están locos, ni loca voy a ir. Pero cuando tuve el encuentro con Jesús, ahí me di cuenta que todo lo que ella me decía era verdad. Porque tuve un encuentro con el Señor, pude encontrarme verdaderamente con Él. Y a Saulo le pasó lo mismo, tuvo un verdadero encuentro con Jesús, y ahí él entendió que todo fue verdad. Y lo mismo con Dios, cuando Él se te revela a tu vida, todo lo que escuchás en la prédica, todo lo que lees en la Biblia, vos lo vas a experimentar, porque vas a tener ese encuentro, vos vas a experimentar todo lo que oíste, todo lo que aprendiste, lo vas a experimentar y te vas a dar cuenta que Jesús es verdad. Dale un aplauso porque Él es real. Él es real, va a pasar. Saulo decía, no, está muerto. Pero Jesús se le presentó en ese momento y comprendió que era verdad de Jesús. Y hubo un cambio en la vida de este hombre. Hubo un cambio para Jesús. Y el Señor quiere que nosotros podamos experimentar la misma transformación en nosotros. Que la misma transformación, el cambio, que ya no somos controlados
con los deseos que nos controlaban. Hay 3 enemigos que los cristianos se enfrentan siempre. 3 enemigos que nosotros podemos enfrentar, y si nosotros no estamos convertidos, siempre iremos para ese lado. Uno de nuestros enemigos es el mundo. El mundo nos ofrece todo el tiempo cosas materiales. El mundo nos ofrece todo lo que es la distracción, el pecado, el egoísmo, el materialismo. Y ese es un enemigo que nosotros enfrentamos. Jesús dijo, no lo quites del mundo, guárdalo del mundo. Nosotros vivimos en el mundo, no podemos apartarnos, pero como somos personas cambiadas, transformadas, no vivimos en el sistema del mundo que va a mostrar las cosas materiales todo el tiempo, abandonando las cosas espirituales. Otro enemigo que nosotros vivimos como cristianos, uno de los enemigos que nosotros vivimos es la naturaleza humana. La naturaleza humana es la que nosotros nos enfrentamos, que es el orgullo, la mentira, el odio. Es la naturaleza de la carne, es un enemigo que nosotros enfrentamos. Pero como nosotros tenemos que entender que ya, como dijo Pablo, este hombre que experimentó una conversión, Pablo decía y sufría lo mismo que nosotros, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él sabía que él había cambiado y no podía ser más controlado ni con el mundo ni con los deseos de la carne. El otro enemigo que los cristianos, todos nosotros nos enfrentamos, es el enemigo de Dios. Digan conmigo, el enemigo de Dios. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el enemigo de Dios? Satanás. Ese es otro enemigo que nosotros enfrentamos. Satanás, que engaña, que asusta, que es mentiroso. Esos son los enemigos que nosotros enfrentamos y que Dios espera que nosotros los venzamos, estemos venciéndolos a ellos, a estos enemigos. Porque si nosotros no lo vencemos, ellos nos volverán a gobernar. El mundo nos gobernará. El materialismo nos va a gobernar. La naturaleza de la carne nos volverá a gobernar, que es la mentira, el odio, la tristeza, la depresión, la vieja naturaleza. Si nosotros nos derribamos, no hay evidencia de un cambio de nosotros. Esas cosas volverán a gobernar y tendremos que aprender a vivir con eso. Pero más Dios dice, ustedes tienen que enfrentarlo, luchar y despojarse de todo eso. Porque ustedes ya son personas que han sido convertidos al Evangelio. En ustedes es marcado un cambio. Si nosotros no vencemos las obras de las tinieblas, que es Satanás, vamos a ser controlados por él nuevamente. Y todo esto nos impide conquistar. Todo esto nos impide servir a la novia. El mundo, los deseos de la naturaleza de la carne humana o Satanás. 3 enemigos que nosotros pueden venir a gobernar e impedir que nosotros hagamos lo que el Señor nos pide. Pero Saulo dice que hubo un cambio en su vida. Saulo abandonó todos esos malos comportamientos y ya es hora que nosotros abandonemos todos los malos comportamientos.
abandonemos esos comportamientos que vamos por lo material y descuidamos nuestra vida espiritual, descuidamos el servicio a Dios. Le decimos al Señor, espera, vos tenés que esperar, pero lo material no tiene que esperar. Lo material es urgente. Son malos comportamientos. Abandonemos los deseos de la carne. No dejemos que nos gobiernen. No dejemos que nos gobierne. ¿Cuántos cristianos están con fobia? ¿Cuántos cristianos están en la depresión? ¿Cuántos cristianos están llenos de odio, de rencores, de resentimiento? Abandonen esas malas conductas, dice el Señor. Ustedes han experimentado un encuentro con mi Hijo. Han experimentado una conversión. Y eso exige que abandonen todas las cosas malas. La conversión que nosotros tenemos exige que abandonemos todo eso. Y este mes debemos abandonar todo eso y volvernos a Dios nuevamente. Volvernos a Él. Dejarlo que Él obre en nuestra vida. Porque nosotros muchas veces sabemos que debemos dar evidencia de nuestra conversión. Mostrarle que estamos preparados para servir a la novia. Estamos preparados para amarla, cuidarla, servirle. De hablarle a las personas de Jesús. A veces queremos hablarle de Jesús a las personas. Hablamos a la persona de Jesús. Pero mi vida espiritual es un caos. Mi relación con Jesús es un caos. Le decimos, vos tenés que venir a Jesús, Jesús te va a bendecir, vos lo tenés que amar. Pero mi vida es un caos. Y Jesús enseñó, un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Por qué? Porque los dos caerán en un hoyo, en un pozo. ¿Estamos preparados para eso? El Señor quiere que nos volvamos a preparar. Que no seamos esos ciegos, que queramos traer gente del mundo a Cristo, pero nuestra vida espiritual es un caos. Mi vida es un caos. Jesús dijo, habló de la paja, ¿no? Que tiene, nosotros muchas veces le queremos quitar la paja del ojo a una persona, pero Jesús dijo, hipócrita, mira la viga que vos tenés en tu ojo, arreglá tu pecado, sacá tu pecado que hay dentro de tu vida y después ayudá a otro. Porque nuestra conversión no está dando evidencia, no estamos abandonando lo malo, estamos dejando que nos gobierne estos. Es un tiempo donde si en verdad entendemos que fuimos convertidos, transformados por el Señor Jesucristo, debemos comenzar a abandonar todos estos malos hábitos. La palabra que le acabo de compartir es hermosa porque podemos sacar muchas enseñanzas de ahí. Pero será para otro momento. Pero hoy nosotros debemos entender que cuando aceptamos a Jesús fuimos convertidos. Hubo un cambio en nuestras vidas. Decile al que tenés al lado, hubo un cambio en tu vida. Y cuando hay un cambio, yo no debo imitar al mundo. Cuando hay un cambio, yo no debo imitar a nadie, debo imitar a Jesús. Debo pensar como piensa Él. Siempre dijo, no se quedarán solos. ¿Con quién estamos? Con el Espíritu Santo.
Los discípulos vinieron contentos a Jesús en un día. Jesús pudimos liberar. Jesús, le decían sus discípulos, pudimos sanar a otros. Y Jesús comenzó a dar gracias al Padre. Gracias, Padre, por tu Espíritu, porque sin tu Espíritu esto sería imposible. Jesús mismo se puso contento por el Espíritu Santo. Porque Jesús mismo sabía que sin el Espíritu Santo nosotros no podríamos. Y nosotros nos tenemos que poner contentos, hermanos, que tenemos el Espíritu Santo. Y jamás podemos decir, es que no puedo. Y la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si estamos en Cristo es porque sí podemos, porque no están solos. Vos y yo no estamos solos. Estamos con el Espíritu Santo y muchos dirán, ¿cómo puedes perdonar a esta persona que te lastimó tanto? No lo pueden entender. Nosotros imitamos a Jesús. Jesús perdonó cuando estaba en la cruz. Todo lo que Él hicieron, todo lo que vivió, imitamos a Jesús. Él nunca odió ni siquiera a Judas. Sabía que Judas lo iba a traicionar y lo invitó a la mesa. Jamás Él odió. Pero por medio de la fuerza del Espíritu Santo nosotros podemos perdonar. Imitar a nuestro Señor Jesucristo porque hay un cambio en nuestras vidas. Porque hay un cambio de naturaleza. Porque ya no vivimos esclavos ni al odio ni al rencor. Ya somos expertos en perdonar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo. Ya dominamos nosotros las ciertas situaciones. Gracias al Espíritu Santo. ¿Cuántos están contentos por el Espíritu Santo? Dale un aplauso. Así como Jesús se puso contento, Él estaba gozoso del Espíritu Santo y nosotros también, porque no estamos solos. No estamos solos en las pruebas, no estamos solos cuando quiere venir a gobernarnos algo, no estamos solos. Le tenemos que pedir, Espíritu Santo, ayúdame. Yo no quiero ir tras del mundo, ayúdame. Yo no quiero que me gobierne el odio, el resentimiento, el egoísmo. Espíritu Santo, ayúdame porque yo cambié, ya no voy a volver atrás. Y por eso nos ponemos tan contentos del Espíritu Santo. Porque nosotros somos débiles, hermano. Decir hay que tener al lado, sos débil. Somos débiles, no podemos. Pero si caíste en esa debilidad porque no contaste con el Espíritu Santo. Todos fallamos a Dios. Pero nosotros debemos ser conscientes que no podemos volver a lo de antes. Somos conscientes que hemos tenido un encuentro con Jesús y nosotros hemos sido transformados. Y por eso, cuando hay una transformación, respondemos al llamado de Dios. Porque ya no nos gobierna ningún sentimiento del pasado, ni el mundo, ni la naturaleza, ni nada. Amén. Así que yo voy a pedir que nos pongamos en pie para orar por esta palabra. Por eso no debemos acariciar ninguna de nuestra vida pasada, de cualquier sentimiento del mundo ni de la naturaleza humana, y acariciar lo que Satanás me presenta o quiere mentir. Recuerda que Satanás es padre de la mentira, es mentiroso. Y él sabe con qué mentira te va a atrapar. Pero nosotros no debemos acariciar nada de esas cosas, ni siquiera hacer alianza, mantenernos en esa conversión, en ese cambio que produjo Cristo. Ya no soy la misma, ya no soy el mismo. Y nosotros tenemos que dejar que hoy el Señor haga
ir a la cruz y que Él haga esa cirugía en nosotros, que haga una operación y que saque todo aquello que permití que vuelva a mi vida. Saulo no fue el mismo, después le cambió el nombre, Jesús. Se llamaba Pablo. Y Él sacó todo. Si ustedes ven, Él luchaba como nosotros podemos luchar con la naturaleza humana. Lean la vida de Pablo. Los cambios deben venir desde adentro. En este tiempo de santificación, purifíquense desde adentro. Purifiquen su corazón. Purifiquen su mente. Si pensaste como piensa el mundo, si estuviste como anduvo el mundo, si estuviste dándole lugar a la naturaleza humana, al orgullo, a la mentira, al egoísmo. Es renovar, que el Señor purifique nuestro interior, porque yo ya no soy el mismo, ya no soy la misma. Nosotros estamos llamados, todos los que estamos acá, cada uno de nosotros podemos ir a buscar a otros para Cristo, pero un ciego no puede guiar a otro ciego. Arreglen su problema, arranquen el pecado de su interior, traten con ese tema en sus vidas y luego vayan y busquen a otro para que venga a mis pies. El Señor decía, hipócrita, soluciona tu problema primero. Abandona eso. Abandona ese sentimiento. Abandona ese pecado. Arréglalo, dice el Señor. Arregla tu pecado. Arregla ese sentimiento que ha estado en tu corazón, arrancalo de raíz. Son pecados personales que han venido durante este tiempo. Por eso yo le doy gracias a Dios por este tiempo de santificación. Porque si no seremos ciegos, si no seremos hipócritas delante de Él. Pero hoy serán descubiertos. Yo sé que cada uno de nosotros abrirá el corazón y hablará con Él. Y si vos no sabés discernir qué es lo que tenés que arrancar de tu interior, ahí tenés al Espíritu de Dios y decile, Espíritu Santo, déjame discernir qué hay dentro de mí, cuál es el pecado que entró en mí. Yo no quiero ser hipócrita, yo no quiero ser ciego para guiar a otro. Espíritu de Dios, recurrí al Espíritu Santo, o por ahí no necesitas, ya estás sabiendo discernir, este es el pecado que yo tengo en mi interior. Y el Señor quiere que nosotros solucionemos en esta noche. Esta es la noche para solucionar, arrancarlo, que tomes la decisión de arrancar ese pecado de tu corazón.